cosas nuevas, sobre todo detallan bastante más la parte de muestras para microbiología, y por eso está esto aquí. Cantidad suficiente para un líquido cefalorraquídeo. A veces lo que me llega es esto, y quieren virus, parásitos, anécdotas, qué sé yo, todo, absolutamente todo, y menos de 0.5. Cuando debería llegar al laboratorio 2 tubos al menos, o por lo menos uno, porque uno es para el citoquímico, el otro a lo mejor es para tuberculosis y otro para el laboratorio de microbiología. No llega, y debería tener por lo menos unos 3 cc por lo menos al mes para poder hacer las cosas. Representativo del proceso infeccioso, sí, si es una infección urinaria, pues tiene que ser una urina. Y la cantidad suficiente, como hasta por aquí. Generalmente lo toman hasta por aquí y vienen chorreaditos. Les cuesta mucho a nuestros pacientes entender las instrucciones, y eso es lógico, por eso tenemos que explicárselas una y otra vez. Si la muestra viene derramada y se derramó dentro del envase en el que venía rodeada de hielo para poderla transportar de forma adecuada, cuando llega lo que llega es esto. Y de ahí hay que hacer experimento y hay que sembrar. Y por supuesto, interpretar adecuadamente el microorganismo que va a crecer. Antes de iniciar la terapia antimicrobial, muchas veces esto no sucede ni tenemos el dato en el formulario que acabamos de revisar hace un instante. Condiciones máximas de asepsia en el sitio de la lesión. Qué difícil es, y me pago quizá en la muestra de lo cultivo porque parece mentira, pero suele pasar, explicarle al paciente cómo se tiene que asear antes de tomar la muestra. Es engorroso porque no suele ser una conversación que fluya de forma agradable, digámoslo de esta forma. Pero nosotros somos profesionales de la salud y tenemos que tener el léxico suficiente para explicárselo y sobre todo bajarnos del pedestal y explicárselo de forma adecuada y ponernos al nivel del paciente con un léxico adecuado, con palabras que sean fácilmente entendidas. Evitar contaminación con la microbiota local. Si esto no se hace, aquí no hacemos nada. Evitar contacto con desinfectantes y antisépticos y con cremas y con otro tipo de desodorizantes que a veces utilizan las ramas, y trasladar al laboratorio lo antes posible y bajo condiciones adecuadas. ¿Cuántas veces esto que está al final se cumple? Ustedes no han visto cómo llegan los líquidos cefalorraquídeos a nuestros hospitales en un chumi metidos en el bolsillo de la chaqueta de jean y corriendo, y así. Aquí le traigo esto, así que. Recolección de las muestras, pues bueno, las que ya estamos en los laboratorios de microbiología sabemos que tenemos ciertas normativas. Entonces, si nosotros conocemos cuáles son los mecanismos y los recolectores específicos para cada una de ellas, si nosotros recibimos una muestra que no ha sido recolectada de forma adecuada, tenemos que saber entonces que posiblemente la tenemos que rechazar. Qué difícil es rechazar una médula ósea mal tomada, qué difícil es rechazar un líquido cefalorraquídeo mal tomado. ¿Por qué? Porque son dependientes de procesos invasivos para el paciente. Tenemos que entonces hacer ciertas excepciones a la regla y tratar de ver cómo recuperamos esas muestras, pero hacer la nota al final de nuestro reporte, cómo fue recibida la muestra, documentada. Recibimos las muestras bajo estas condiciones, vino traída por un motorizado, llegó a tal temperatura y se tuvo que realizar todo este procedimiento para poderla recuperar. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad como microbiólogos al momento de hacer el procesamiento de una muestra inadecuada para obtener un resultado que no sabemos cómo va a impactar al paciente? Porque va a recibir un tratamiento por eso.
y nosotros vamos a ser los responsables, porque recuerden una cosa, de la misma forma que los farmacéuticos tienen su regulación por parte de su colegio de farmacéuticos y su firma tiene un peso, la nuestra también lo tiene. Y no solamente tiene un peso desde el punto de vista de cómo nos hacemos responsables de lo que estamos reportando, tiene un peso a nivel legal. A nosotros nos pueden demandar si nosotros no hacemos las cosas como es debido. Y siempre suena muy duro lo que les voy a decir, pero en los colegios de bioanalistas y cuando hemos tenido reuniones, siempre decimos que hasta que no salga un bioanalista esposado de un laboratorio, los demás no van a tomar la conciencia necesaria para esto. Y es muy duro decirlo, pero creo que hay que decirlo y hay que decirlo varias veces. Aquí están las instrucciones y procedimientos para la toma de muestra e identificación, que también están escritas aquí. Cómo se debe tomar una secreción de heridas, sin cremas, sin antisépticos, limpiarla con agua, cómo se toma un exudado faríngeo o cómo se toma una muestra de orina. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Documentar estos procesos para que todos trabajemos de la misma forma, todos le demos a los pacientes las instrucciones de la misma forma para tratar entonces de que el proceso sea siempre realizado de la misma forma. ¿Cómo se transporta? Esta sería el tipo de transporte ideal, nada más alejado de la realidad. Lamentablemente, pero les acabo de decir que muchas de las muestras llegan con motorizados, eso es típico, y no llegan ni siquiera con una tablita en la cual puedan conservar probablemente ciertas condiciones, inclusive de aislamiento de la muestra. Hay algunas que podemos transportar a temperatura ambiente, pero las muestras de orina no las podemos recibir así. Y lo ideal sería que utilizáramos, ¿verdad?, las condiciones que se explican en la guía de reglamentación del transporte de sustancias infecciosas. Ustedes leen esa guía y dicen, no puedo, no se puede, son sumamente estrictas, pero se puede hacer. Se puede, la palabra ideal no sería tropicalizar, pero si las podemos adaptar de la forma más sencilla, esto se puede hacer. Con las cajas, esto es una caja de anime, esto es un contenedor, aquí está el contenedor primario, aquí está el contenedor secundario, que además de eso tiene es como un envoltorio que asegura que ese contenedor primario no se vaya a romper, no se vaya a fracturar y que la muestra que esté adentro no se vaya a derramar, y posteriormente se incluye en un contenedor terciario que debe de estar debidamente identificado. Fíjense que esto es una tablita. Es una tablita como la que nosotros utilizamos para llevar nuestros almuerzos. ¿Se puede adaptar? Sí. Y aquí tienen nuevamente ejemplos de cómo son estos contenedores terciarios, el contenedor secundario y los contenedores primarios. Estos son envases de polipropileno, están bien especificados en la guía y nosotros los podemos conseguir para tratar de adaptar el transporte de una muestra. Normas e indicaciones para el envío de muestras al laboratorio de referencia. ¿Qué sucede? Muchas veces en nuestros laboratorios no contamos con toda la oferta de servicio de exámenes de microbiología. Por lo tanto, hay veces que tenemos que derivar una muestra. Y esa muestra se deriva a otro laboratorio que sí tiene ese servicio. ¿Cómo debería llegar esto? Y este registro de envío, nosotros debemos quedarnos con una copia. Debemos enviar uno y nosotros debemos tener otro. Nombre y apellido, el análisis, número de identificación. Si usted trabaja en un laboratorio que sea automatizado, que se hace con estas pistolas que recogen los códigos de barra, pues automáticamente salen esas etiquetas, se colocan directamente en las muestras y así conoceremos el número de identificación. Adicionalmente, en el laboratorio de microbiología, además de eso, generalmente se le suele asignar otro número adicional. Y entonces va a ser una muestra que puede ser verificada por doble número. Nombre del laboratorio de referencia, a donde estamos mandando, la persona que preparó la muestra y los datos del estudio de la misma. O sea, hay un responsable que tiene que firmar ese registro de envío
para que entonces diga, yo me hice responsable de cómo preparé esa muestra para el envío, fecha en que se envió y posteriormente la fecha en que se recibe ese resultado. Todo eso también lo pueden ustedes encontrar en la guía de reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas. O sea, tenemos entonces documentación para podernos apoyar en hacer documentación propia para la fase preanalítica y que nos ayude de alguna forma a regular. ¿Cómo se conservan las muestras? También tenemos que tener procedimientos. Hay algunas que se pueden refrigerar, otras que pueden permanecer a temperatura ambiente y otras que tienen que ser sencillamente sembradas de forma inmediata al ser recibidas en el